Buen día, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Es grato nuevamente volver a reunirnos delante del Señor, dándole gracias por la vida en medio de todos los acontecimientos que a diario tenemos que enfrentar. Le damos gracias porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué lindo que la palabra dice que cada día las misericordias de Dios se renuevan. Y gracias a esas misericordias estamos aquí. Estamos aquí para buscarle, estamos aquí para poder conocerle de mejor manera, estamos aquí para formular preguntas que son necesarias que nosotros nos hagamos para conseguir esa respuesta que puede aplacar y calmar nuestro corazón. Yo te invito para que te unas conmigo en oración en este día, para darle gracias al Señor por lo que hoy vamos a compartir de la hermosa y poderosa palabra de Dios. Te recuerdo que estamos en la serie Preguntas Pertinentes. Estamos preguntándonos cosas que son necesarias que nosotros tengamos con claridad dentro de nuestro corazón. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy en este día por todas tus misericordias, por permitirnos, Señor, unirnos delante de ti, amado Jesús, con fe, pidiendo, Padre, que tu Santo Espíritu hoy nos guíe. Que el Espíritu Santo tuyo, Señor, se mueva en medio de nosotros y traigas a nuestra vida paz y tranquilidad y traigas a nosotros sosiego, Señor. Que en este día tu gloria se derrame sobre cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus familias, en sus planes, en sus sueños, en sus proyectos. Pero lo más importante, Señor, que tú te muevas cambiando y transformando nuestros corazones. Hoy estamos aquí en este día para honrarte y para alabarte, para decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo, que ha llegado a nuestras vidas para darnos, Señor, esa consistencia que necesitamos para poder extendernos hacia la meta de ese llamamiento santo que hemos tenido. Por favor, Señor, transforma nuestras vidas y cámbianos. Reconocemos que somos pecadores y que hemos pecado contra ti. Contra ti, Señor, hemos pecado en pensamientos, en palabras, en obras y en omisiones. Te rogamos, Señor, que tú nos guardes. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros. Te rogamos, Señor, que hoy hables a nuestro corazón para que nuestra fe esté fundamentada en la roca que es Jesucristo, en la verdad que es la palabra de Dios. Gracias te doy, Padre amado. Gracias te doy, Padre mío y Señor mío. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús y unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Amados, esta es la maravillosa, ¿qué te digo? La maravillosa oportunidad que Dios nos permite de poder reunirnos en su nombre y poder demostrar que verdaderamente nosotros queremos aprender más y conocer más de Dios. Hemos estado desarrollando una serie que lleva por título Preguntas Pertinentes. Y nos hemos hecho algunas preguntas que de pronto son un poco incómodas, que a veces tal vez desde el púlpito no se predican estos mensajes en algunas iglesias, pero son necesarias que nosotros podamos tenerlas claras porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen esa claridad y nosotros podemos realmente ser luz en medio de esas, digamos, esas inconsistencias que puedan tener. Hemos estado preguntándonos por qué Dios necesita nuestro dinero y hemos encontrado de que verdaderamente aquello es una manera que Dios nos permite para poder mostrar cuán vinculados y cuánto afecto nosotros tenemos por Él. Hoy queremos tocar un nuevo tema, un tema que lleva por título ¿Por qué Dios hizo el infierno? Y creo que es una pregunta pertinente porque muchas personas no pueden, digamos, conciliar los principios de que Dios es amor y al mismo tiempo de que Dios sea un Dios condenador, un Dios justo, un Dios que juzga al malo y juzga el pecado.
Y tenemos que nosotros resolver o absolver esa situación porque necesitamos entender cómo es nuestro Padre y poder llegar a la conclusión de que verdaderamente nuestro Padre nos ama. Él te ama. Y queremos realmente buscar la razón de algunas situaciones que han estado allí. Como te decía la vez anterior, todo lo que Dios crea y todo lo que Dios permite es para su gloria. Y nosotros necesitamos conocer esto. Necesitamos como iglesia formarnos, necesitamos como iglesia poder encender nuestro fuego sagrado para poder reproducirlo en medio de las demás personas. Cuando nosotros hablamos acerca de que si realmente por qué Dios hizo el infierno, creo que tenemos que mirar a lo que piensa la gente con respecto de esto. Hay algunas personas que piensan literalmente que el infierno no existe por una sencilla razón, porque Dios no existe. Me he dado la tarea de entrar a algunas páginas en donde se reúnen una gran cantidad de personas y vierten sus opiniones, y me he dado cuenta que las opiniones que tienen son completamente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Sabes, es muy fácil nosotros establecer patrones de conducta cuando realmente no hemos leído la palabra de Dios. Cuando realmente nosotros no leemos la palabra de Dios, simplemente nos ponemos en una posición crítica y de rechazo y decimos, bueno, Dios no existe y por lo tanto no existe el infierno. Hay otras personas que realmente no quieren pensar en nada de esto. Es más, hay algunos que obvian esta verdad que tiene que ver con el infierno. Y cuando, por ejemplo, vamos a los funerales, normalmente estas personas están diciendo que la persona que falleció ya está en los cielos. De manera directa, sin entender cualquier cosa, simplemente presupuestamos o presupuestan de que esa persona está en los cielos. Pero no le damos cabida de que hay un infierno. Tal vez aquellas personas que de pronto han mostrado un grado excesivo de maldad, entonces cuando esa persona fallece o cuando esa persona es aniquilada, entonces como una especie de, digamos, de tranquilidad y como te digo, de satisfacción, entonces dicen, de seguro ya está en el infierno. Pero nosotros como cristianos necesitamos entender cuál es la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte para que abras tu Biblia, para que podamos leer lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema que tenemos hoy en este día. Vamos a leer en Mateo capítulo 25, libro de Mateo, del capítulo 25. Vamos a leer la palabra del Señor, del versículo 35, del versículo 31 al 34, dice la palabra del Señor. Y este es un capítulo que habla acerca del juicio de las naciones. O sea, se va a dar un juicio al final, tanto tú como yo vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero al final toda la humanidad va a ser juzgada por el Dios Todopoderoso. Es su prerrogativa, Él es Dios, Él gobierna, así de pronto nosotros querramos pensar de que Él no gobierna. La palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora pasamos al versículo 41 y la palabra dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquellos que no están obedeciendo la palabra de Dios también correrán, por así decirlo, el mismo destino. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 46.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora miremos, por ejemplo, en el mismo Mateo, pero en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, y vamos a leer el versículo 28, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora yo quiero que tú entiendas lo siguiente. La persona que más habló del infierno ha sido Jesucristo. Si realmente, entiéndelo, si realmente el Señor es la luz del mundo, entonces esa luz tiene que iluminar hacia aquellas situaciones que de pronto nosotros no tenemos muy claras. Si alguien verdaderamente habló bastante acerca del infierno, fue Jesús. Creo que esto me recuerda de una persona en una iglesia, estaba un predicador, el pastor, estaba llevando una serie de mensajes con respecto del infierno. Y un miembro de la iglesia se le acercó y le dijo que por qué más bien no les predicaba sobre el manso y humilde Jesús. El pastor, mirándolo, le dijo: precisamente del manso y humilde Jesús es que yo he obtenido la información con respecto del infierno. Sabes, hay temas que de pronto no nos son muy gratos y muy agradables, porque realmente estos temas lo que están señalando directamente es a nuestra conducta de vida. Y tal vez allí es donde está la situación. A veces nosotros vamos a la iglesia y pensamos que por el simple hecho de ir a la iglesia todas las cosas ya las hemos cubiertas, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero yo te voy a decir algo. Yo he conocido personas que dicen que son cristianas y son muy malas personas. Todavía tienen dentro de sí una gran cantidad de defectos, una gran cantidad, digamos, de emociones que son contrarias a lo que Dios quiere que nosotros podamos brindar en este mundo. Y lamentablemente se da esto por la sencilla razón de que nosotros estamos cómodos en una condición de, digamos, de tranquilidad, por así decirlo, porque estamos asistiendo a un lugar, porque un día hicimos una oración de fe. Pero la palabra a nosotros nos dice que seremos juzgados en algún momento y que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Los frutos son los que van a indicar verdaderamente si Cristo está obrando en nosotros o simplemente nosotros tenemos, ¿qué te digo?, una religión para poder parapetarnos detrás de ella. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que Jesús no le predicó del infierno, digamos, a los principiantes, por así decirlo, en la fe. Por ejemplo, tú te encuentras con una conversación larga con una mujer en el pozo, la mujer samaritana, y simplemente él no le habla del infierno. Le está mostrando que es necesario que ella cambie, a pesar de, digamos, la condición que tenía, de la cantidad de maridos que había tenido. ¿Y qué pensar, por ejemplo, con Zaqueo? Hubiese sido aquel momento, un momento muy, digamos, oportuno para poder hablarle a Zaqueo de una persona que había estado, entre comillas, saqueando al resto de la población porque había estado sacándole dinero y se había portado terriblemente. Sin embargo, no le habla a él. ¿O qué tal aquel centurión que llegó para clamar por un enfermo? Tenía un criado enfermo y el Señor no comenzó a hablarle del infierno ni nada por el estilo. Y se supone que estas personas, estos romanos, tenían otro tipo de creencias, otras religiones paganas. Y sin embargo el Señor no le habló acerca del infierno. Pero cuando nosotros miramos todo el discurso de Jesús, cuando nosotros miramos hacia lo que Él estaba predicando normalmente, y escúchame bien y presta atención, lo hizo a los religiosos. Y creo que aquí es donde está el punto clave de por qué el Señor hizo el infierno. A veces nosotros nos sentimos
demasiado cómodos con nuestra religión. Estamos completamente cómodos y simplemente nosotros creemos que lo que estamos viviendo en nuestra apariencia, en nuestra propia aprobación, pensamos que nosotros estamos obrando de la manera como Dios quiere que nosotros obremos. Y es necesario que estemos revisándonos a la luz de que tenemos que dar cuentas al final de nuestras vidas. Y tal vez es eso lo que nosotros tal vez olvidamos en algún momento. Y es por eso que el Señor está pensando en poder a nosotros recordarnos en nuestra memoria, en nuestra mente, de que es necesario que tengamos cuidado de cómo estamos viviendo nuestros días sobre esta tierra. Que es necesario que entendamos que al final hay dos situaciones. O iremos a un cielo o iremos a un lugar llamado el infierno. Es más, el Señor se dio la tarea de poder describir cómo era precisamente el infierno. Y Él decía de que el infierno era un lago de fuego, un lugar de tormento, un lugar de castigo eterno, un lugar de llanto y lamento. Y te quiero hacer un paréntesis en este sentido. De pronto cuando utilizamos todas estas palabras, da la sensación, porque es lo que he escuchado de la gente, como si Dios estuviera, ¿qué te digo?, interesado en hacer sufrir a los seres humanos. La idea que tenemos acerca del infierno, a veces justamente la tenemos en el sentido de que tal vez Dios es como una especie de un Dios sádico que se complace con el dolor de las personas. Realmente lo que está hablando la palabra de Dios cuando se utilizan todos estos términos es lo que se va a sentir en aquel momento la persona, el gran arrepentimiento que va a tener, lloro y crujir de dientes, porque tuvo la oportunidad de poder hacer lo que tenía que hacer y sin embargo no lo hizo. En todo lo que tú miras en la palabra de Dios te vas a encontrar con un Dios que en todos sus caminos está procurando bendecirnos. Nosotros no merecemos la bendición de Dios y tenemos que partir de ese punto. Nosotros somos tan imperfectos que no merecemos ir a los cielos. Sin embargo, Dios, que nos ama de tal manera, quiere que nosotros estemos con Él. Pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta de nuestra imperfección y que podamos entender que podemos evitar castigos innecesarios simplemente cuando nosotros agudizamos nuestros oídos y deseamos vivir a la manera de Dios. Y esto es lo que Él quiere que tú y yo realmente aprendamos. Así que la pregunta que nos hemos estado haciendo es esa que tiene que ver con realmente por qué Dios creó el infierno, por qué tomó esa decisión del infierno. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros recordarnos hoy, en este momento, es cuál es la esencia de Dios, para poder realmente nosotros diferenciar cómo son las cosas. Lo primero que viene a mi cabeza era lo que decía Juan en la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Él está diciendo claramente de que no es que solamente Dios tenga amor, es que Él es el amor. Que el amor no se contradice, el amor no busca lo suyo, el amor no busca la venganza. ¿Recuerdas esa forma como lo expresó el apóstol Pablo? Es la misma situación que Él quiere que tú hoy entiendas. Dios no deja de ser como es. Y nosotros tenemos que aprender a conciliar lo que es el amor de Dios y lo que es la justicia de Dios. Y quiero decírtelo de esta manera. Nosotros a veces nos ponemos incómodos cuando escuchamos por la televisión que una persona que cometió determinadas infracciones, que violentó la ley, que cometió delitos, que tal vez afectó a personas y de repente un juez simplemente lo envía para su casa para que se tenga su casa por cárcel. Algo así como tómate unas vacaciones en tu casa y quédate tranquilo viendo televisión. Y nosotros sentimos dentro de nosotros que nos molesta, que arde en nuestro corazón, que ese juez pudiera tomar esa decisión.
Ahora, si nosotros sentimos eso siendo humanos y siendo imperfectos, ¿por qué razón nos queda a nosotros o nos cuesta dificultad poder entender de que Dios es justo? Y Dios es tan justo porque no solamente nos está advirtiendo. El asunto del infierno es una gran advertencia. Es una advertencia de un final, pero lo más increíble de todo este asunto es que nosotros podemos decidir por nosotros mismos si vamos a ese lugar o no, o vamos a donde Él quiere que nosotros estemos. Es la decisión que tenemos que tomar. Todo nos está apuntando a que tenemos que ser unas personas con una claridad en nuestra mente. Porque a veces las cosas que estamos haciendo son tan atractivas que no pensamos en las consecuencias futuras, en las consecuencias finales, y simplemente las hacemos hoy porque hoy son atractivas. Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué el sexo es tan especial y tan delicioso? Pregúntate el por qué tener dinero a ti te agrada. Pregúntate el por qué tú querer tener siempre, ¿qué te digo? La razón en todas las cosas para ti, eso se convierte en un fundamento de vida. Sencillamente porque hacer las cosas que no convienen son muy fáciles. Y entonces lo que el Señor quiere es que tú puedas entender que hay una puerta estrecha. Y Él habló acerca de esto. Hay una puerta estrecha. Si tú quieres lograr algo, entiéndelo, tienes que sacrificar ciertas cosas que normalmente nosotros queremos seguir haciendo. El fundamento de todo esto está en ¿qué? El fundamento está en que el Señor quiere en ti crear una conducta adecuada, una conducta perfecta. Nosotros estamos aquí para poder aprender. Y es necesario que podamos entender que al final del asunto hay dos puertas. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. La puerta angosta evidentemente te va a exigir mucho más, pero vas a encontrar algo mayor. Y la puerta ancha no te va a exigir tanto y simplemente vas a llegar, pero al final será lloro y crujir de dientes. Lo que el Señor está es tratando de que podamos despertarnos. Despiértate tú que duermes. Y que te des cuenta cómo tú estás manejando tu vida. Dios no quiere a ti atemorizarte. Dios no quiere que tú le ames por temores. Dios no quiere a ti que coger y presionarte, sino que coloca delante de ti la vida y la muerte para que tú puedas decidir. Entonces la pregunta que nos hemos estado haciendo, vamos a contestarla. ¿Por qué Dios hizo el infierno? ¿Qué fue lo que lo llevó a Él a que tomara esta decisión? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender lo siguiente, que el infierno, a estas alturas en que nosotros estamos viviendo, no ha sido todavía inaugurado, no se ha creado, la palabra nos habla. En el libro de Apocalipsis está diciendo que será hecho un lago de fuego en donde Satanás y sus ángeles caídos y todos aquellos que anduvieron en maldad serán introducidos allí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No van a estar allí porque van a estar padeciendo eternamente. La palabra nos dice que allí ellos, digamos, experimentarán lo que se llama la segunda muerte. Dejarán de existir. Y ese es el asunto. Ahora en este momento nosotros entendemos que hay un lugar donde van las almas. La palabra nos lo muestra. El Señor Jesucristo contó una parábola en donde había un rico y estaba Lázaro allí en el asunto, que era un hombre, un mendigo que estaba a la puerta, y al final ambos murieron. Al uno le hicieron un entierro pomposo y el otro simplemente lo tuvieron que recoger por allí para poder enterrarlo. Al final del cuento se dice de que hay una división en este lugar, que es un lugar donde llegan las almas después de muertas, y hay un lugar donde unos reciben consuelo, y hay un lugar en donde los otros están padeciendo, pero no están padeciendo porque les estén haciendo tortura, están padeciendo porque no tomaron las decisiones adecuadas y correctas que tenían que tomar en el momento que tuvieron la oportunidad. Ahora yo quiero que tú entiendas, muchas veces tal vez de pronto te has preguntado, bueno, para que se acabe el asunto del diablo y todo esto, ¿por qué Dios no perdona al diablo?
Él quiso perdonarlo, pero en el diablo no hay arrepentimiento. Y como no hubo arrepentimiento, entonces se convirtieron en ángeles caídos. Lo que quiere decir es que estando en esa condición de ángeles caídos ya es irreversible. De la misma manera nosotros cuando estamos en esta condición podemos cambiar, pero si estamos muertos, ya después de muertos, no podemos arrepentirnos. ¿Me estás comprendiendo? Por eso el sabio Salomón decía que más vale perro vivo que león muerto, porque simplemente cuando estamos vivos tenemos la posibilidad de poder elegir. Y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. O sea, Dios no quiere a ti, que te digo, llenarte de temores y de pavores y que tú lo ames porque tienes miedo. No. Él lo que está tratando es despertar tu inteligencia, tu sabiduría, que puedas sacar cuentas y que puedas mirar que te estás aquí andando en un bazar de baratijas, como siempre te he dicho, pero que tú tienes que buscar lo que es verdadero para ti. Nosotros no solamente estamos viviendo para aquí, nosotros estamos viviendo para una proyección sobrenatural, para trascender a los cielos. El Señor nos habló de que nos están esperando mansiones, pero de nosotros depende dónde queremos nosotros vivir el resto de la eternidad. Por eso, el infierno será creado. Lo primero que Él quiere que tú entiendas es que el infierno será creado para la destrucción de Satanás y sus ángeles y el pecado. Quiero que tú lo entiendas de esta manera. Si nosotros queremos ir al cielo, y queremos estar en el cielo marca una nueva condición. Es más, la palabra de Dios dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir de que todo será completamente transformado y para que la tierra sea nueva y completamente y transformada, no puede haber pecado. El pecado tiene que morir. Precisamente todo aquello que está contaminado, todo aquello que está lleno de antivalores, todo aquello que está lleno de maldad, de malicia, es necesario que pueda desaparecer. Y el lago de fuego aparecerá en ese momento, lo que llamamos infierno, para que todo aquello que provoca el mal, Satanás que se levantó en contra de Dios, sus ángeles caídos y todas aquellas personas que le han seguido porque han sido tan rebeldes que simplemente han dicho, como te dije en esa página, que Dios no existe, que nada existe, que solamente existe lo que ellos piensan. Entonces, todas esas personas que están fuera de ese rango de lo que Dios quiere, simplemente se irán al infierno. Lo que quiere decir es que esta vida que nosotros estamos viviendo es como una especie al mismo tiempo de, digamos, de oportunidad, al mismo tiempo de filtro. Tú decides. Habrá personas que decidirán amar a Dios, hay otras personas que no decidirán amar a Dios. Y lo que estamos viendo en esta humanidad es que cada día el amor de muchos se enfriará. No solamente hacia las personas que están a su lado, el amor de muchos se enfriará hacia Dios. Sencillamente eso. Cuando venga el Señor, habrá fe en la tierra. ¿Fe en quién? Fe en Dios. No creemos en Dios, no queremos nada de Él. Y entonces ese infierno va a estar establecido allí para que toda la maldad sea completamente erradicada del universo. Todo aquello que esté en contra de lo que Dios ha determinado será echado allí. Por eso será inaugurado. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor con esta visión? Que tú no te autoexcluyas. Tal vez nosotros estamos escuchando, Dios te va a mandar al infierno. Dios no te manda al infierno. Tú te mandas al infierno. Somos nosotros los que decidimos irnos al infierno a través de nuestro comportamiento. Dios no quiere que nosotros nos autoexcluyamos, por eso nos está advirtiendo, por eso nos está a nosotros previniendo. Es como si tú, por ejemplo, en tu casa vivieras en un cuarto o un quinto piso y tuvieras un balcón. ¿Qué haces tú para prevenir que de pronto tus hijos puedan caerse de ese balcón? Simplemente comienzas a correr rejas y de pronto colocas entre varilla y varilla, espacio y espacio, de pronto lo ves muy grande que el niño se puede caer por ahí, entonces colocas una malla para darle protección. Lo que estás diciendo es que si él osa meterse por allí, se va a caer. Y tú estás haciendo un preventivo. Exactamente lo que Dios hace con nosotros es ese preventivo. Él desea tanto que nosotros estemos con Él, que te está advirtiendo para que tú no te autoexcluyas. No pienses que el Señor te quiere mandar a ti al infierno. Somos nosotros los que decidimos ir a ese lugar, porque no hemos realmente logrado el poder sincronizarnos con lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Tal vez estamos pensando, lo que pasa es que ese Dios es tan egoísta que no nos deja vivir la vida a nuestra manera. ¿Sabes una cosa?
lo que menos nosotros sabemos es de vivir la vida en esta tierra. Es tan sencillo como mira tu casa. Es tan sencillo como que tú puedas mirar cómo te llevas con la gente que has vivido todo el tiempo. Y te darás cuenta que a veces es hasta difícil que tú puedas escuchar a tus padres, que puedas entenderles y comprenderles. A veces te cuesta también entender a tus hijos y que tus hijos te puedan a ti obedecer. Hay una condición de rebeldía y nosotros tenemos que saber que tenemos esa condición para poder pasar por encima de las cosas que nos están de alguna manera inclinando a tomar el camino de la puerta ancha. El Señor quiere que no te autoexcluyas. Por eso Él quiere que tú entiendas que Él quiere erradicar por completo el pecado. Absolutamente. Mira lo que dice la palabra en Ezequiel, en el capítulo 28 de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 18 al 19. Ezequiel, ¿dónde andas, Ezequiel? Por aquí está. Capítulo 28, versículo 18 al 19. Dice la palabra: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te reconocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta es la palabra de Dios hablando de lo que va a suceder con Satanás. Y creo que nosotros tenemos que cuidarnos porque el Señor lo que realmente está, ha pensado con respecto del infierno es poder acabar completamente con el pecado y con la maldad y con aquel agente hacedor de la maldad. Por eso, mi hermano, lo primero que yo debo tener en cuenta es que no está el infierno allí para sacar mis peores temores, para que yo, en virtud de ese temor, tengo que buscar amar a Dios, porque si no me voy a un lugar que no quiero. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú, oye bien, comiences a amarlo por lo que Él está haciendo. Te está advirtiendo. Él no quiere que te autoexcluyas. Él quiere que tengas cuidado. Él quiere que mires hacia adelante. Por eso, lo que el Señor me dice, que Dios está advirtiendo por una sencilla razón: Dios te ama. Dios quiere que te deshagas del pecado para que puedas disfrutar de un hogar celestial. ¿Sabes? Nosotros sabemos por naturaleza, o digamos por experiencia, sabemos que si nosotros obramos mal, las cosas aquí en la tierra nos van mal. Hay una ley de correspondencia de todo lo que yo hago, de eso voy a recibir. Entonces, ¿por qué voy a esperar recibir un premio al final si yo no me he comportado completamente bien? Y lo que el Señor está diciéndote hoy a ti, que tú decides si quieres tener una casa en los cielos o quieres desaparecer en el infierno. Es sencillo. Creo que esta es la advertencia de amor que el Señor nos hace, porque Él quiere que tú puedas realmente disfrutar de ese hogar celestial del cual el Señor Jesucristo habló. Ahora, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿por qué el Señor le habló a sus discípulos acerca de que iba a hacer casas allá en el cielo? Sencillo, nosotros necesitamos una esperanza de mejorar en nuestras vidas. Y la esperanza de mejorar en nuestras vidas es de nosotros. El Señor nos ha revelado a través de su palabra que nos espera un lugar especial. Un lugar después que se acabe con toda la maldad y el pecado del mundo, en donde no habrá lloro ni tristeza, donde no habrá enfermedades, donde no habrá nada que tenga que ver con aquello que pueda causarnos tristezas y dolor a nuestro corazón. Entonces la pregunta es: ¿será que nosotros nos estamos encaminando a poder vivir en esa esperanza? ¿Tú no te das cuenta que nosotros tenemos una esperanza dentro de nosotros y que a cada momento nos estamos diciendo que las cosas mejores van a venir, que las cosas mejores, que todo va a cambiar, que Dios está con nosotros? Es como una situación que sale de dentro de nosotros, entendiendo que siempre hay algo que nos está esperando y ya es mejor. Esto es lo que el Señor está haciendo. Él está diciendo: yo voy a erradicar la maldad. Yo espero que tú te encuentres en aquellos que han sido redimidos. Yo quiero que te encuentres en aquellos que han puesto los ojos en mí y que no han vivido para sí, sino que han entendido que es necesario que nosotros nos esforcemos en medio de esta naturaleza que tenemos
por poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Dios sabe que nosotros tenemos defectos. Dios no espera que tú seas perfecto, pero Él espera que tú hagas tu perfecto esfuerzo para poder lograr hacer las cosas y asirte a Él, para que Él pueda conducirte de tal modo y de tal manera para que tu vida pueda dar los frutos adecuados y entonces puedas decir, yo ahora sé que tengo una mansión en los cielos. No te excluyas, es lo que te está diciendo el Señor. Y todo esto lo que nos está dando es la oportunidad de poder arrepentirnos, de que tú puedas arrepentirte, que en este momento comiences a pensar en cómo camina tu vida, cómo estás viviendo. Que nos dejemos de hipocresías. A veces nosotros somos tan hipócritas que nos mentimos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es la vida que estoy llevando? ¿Realmente estoy viviendo adecuadamente como un cristiano? ¿O simplemente tengo una apariencia de piedad, pero niego la eficacia de ella porque no la pongo en práctica? Este es el asunto. Este es el corazón de esta predicación. El corazón de esta predicación es que nosotros tenemos que realmente ser honestos con nosotros mismos. Sabemos que al final hay algo. Dios creará un lugar llamado infierno donde todo lo que tiene que ver con la maldad, con el pecado, en donde Satanás y sus ángeles caídos estarán allí y desaparecerán completamente para siempre. ¿Dónde quiero ir? ¿De qué forma yo puedo lograr apartarme de eso? Entonces el Señor dijo, cuando tú hiciste todo aquello que el amor de Dios nos mueve a hacer. Acuérdate lo que dijo, cuando tú le diste de comer al hambriento, cuando le diste de beber al sediento, cuando tú vestiste al desnudo, cuando tú le diste posada al peregrino, cuando te acordaste de aquel que había caído en una cárcel. Pero realmente, ¿qué es lo que está diciendo? Estos son los actos, pero ¿qué es lo que está diciendo cuando tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios? Dios ama a los pecadores, como tú y como yo. O Dios odia el pecado. Dios quiere salvar al pecador y quiere destruir el pecado en el infierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos caminando en un cristianismo verdaderamente ético? ¿Estamos caminando en ese cristianismo que nosotros queremos brillar con la luz de Cristo? ¿O simplemente estamos cómodos con una Biblia bajo el brazo? ¿Estamos cómodos simplemente aparentando? Tal vez con ciertas vestimentas pensamos que vestiéndonos de tal forma ya nosotros logramos las cosas y por dentro estamos hirviendo en cantidades de deseos. Es lo que tenemos nosotros que revisar. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él no quiere a ti someterte al temor, al miedo. Él quiere que tú analices cómo estás viviendo. Porque si estás viviendo inadecuadamente, vas a saber cuál va a ser tu destino final. Entonces no te vas a sorprender cuando llegue el momento. Y Dios quiere que tú puedas vivir para ese momento. Que hoy con lo que tú vives te puedas preparar para ese momento. Que decidas por ti mismo realmente a quien amas. Es sencillo, si amas a Dios o solamente te amas a ti mismo porque tú te das lo que tú quieres darte para ti mismo. ¿Me estás comprendiendo? Lo que está colocado allí en el futuro no es más para que nosotros pensemos y entonces podamos decir verdaderamente voy a vivir de tal manera para mi Dios porque a Él lo amo más que lo que yo puedo amar a mí mismo, mi deseo. ¿Sabes que nosotros nos morimos por nuestros deseos? Nosotros mismos determinamos qué hacer, qué tener y a veces jugamos con el pecado. Decimos, bueno, voy a vivir de tal manera, pero yo al final después me voy a arrepentir. ¿Sabes por qué nosotros no sabemos en qué momento nos vamos? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que nosotros podemos engañar a Dios? ¿Será que nosotros podemos hacerle trampas a Dios? Definitivamente nosotros nos hacemos trampas a nosotros mismos. Y es lo que el Señor no quiere, que tú pienses de esa manera. Hay un final, hay una situación que debe ser estremecedora y es estremecedora para que nosotros miremos cómo estamos caminando. Así que Dios quiere que tú le ames por ti mismo
Y por último, Dios quiere que tú entiendas que mientras haya pecado en nosotros y en esta tierra, no habrá existencia de paz. Siempre estarán las cosas como están. Por eso cada día tú dices, ahora en mi época las cosas no eran así. En mi época las cosas eran distintas, en mi época las cosas eran diferentes. Sencillo. Mientras el pecado impere y more en la tierra, cada día las cosas en este lugar serán peores y no podrá haber paz, porque lo que está aquí es el imperio de las cosas malas. Y entiéndelo de esta manera. El Señor permite que tú puedas ser testigo de todo esto. Es como si nosotros estuviéramos delante de una gran premiere. Es como si nosotros estuviéramos delante de una gran película y estamos viendo las cosas que están sucediendo. Estamos viendo en el momento del día. Y si tú analizas, por ejemplo, hoy los noticieros, los informativos, te vas a dar cuenta que todas, absolutamente, o digamos casi todas las noticias son nefastas, son malas, son terribles, son tóxicas, mostrando el comportamiento humano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos comportamos de esa manera? Sabiendo que al final tenemos que dar cuenta en un juicio. Es sencillo. No somos conscientes de ese juicio porque no somos conscientes de que hay un Dios. Es más, algunos piensan que hay un Dios, pero Dios es tan bueno que no nos va a mandar de ninguna manera a una tortura eterna. No, Dios no te va a mandar una tortura eterna. Simplemente serás aniquilado, desaparecerás, segunda muerte y no vas más. Has decidido tu vida. Y lo que Él quiere es darte más ejemplo. Dios nos ama de tal manera que permite muchas cosas para que te des cuenta de lo que provoca el pecado. El pecado provoca destrucción. El pecado es la conducta contraria a lo que Dios quiere. Es rebelión contra Dios. Y todos aquellos que se rebelan contra Dios, aun cuando no lo digan de boca, yo estoy rebelado contra Dios, sino que hablan sus actos, entonces cada día la vida en la tierra y para esas personas será peor. Más adelante te puedes imaginar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, hoy lo que tienes que entender es que Dios hizo precisamente el infierno, es para que allí todo lo que tiene que ver con la maldad se acabe. Todos aquellos exponedores de la maldad se vayan allí en el nombre del Señor. Y puedan haber cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo comienzo en donde el pecado no exista, para que pueda haber toda esa condición de paz, para que pueda haber toda esa condición de amor y de luz en medio de la humanidad. Como dice la palabra, estaremos incluso hasta con los animales en paz. Ahí dice la palabra que aún el león comerá pastos. Entonces, lo que te está diciendo el Señor es algo muy interesante en este día. No le tengas miedo al infierno, más bien tenle miedo a cómo estás viviendo el día de hoy. Ese infierno como tal simplemente es la manera como Dios va a deshacer la maldad al enemigo, a todos sus secuaces y a todos sus seguidores, para que entonces reine verdaderamente la paz. Al final, lo que debemos entender es lo siguiente. Cuando el Señor dijo claramente que si tu ojo era ocasión de caer, lo sacaras, o que si tu mano era ocasión de poder, digamos, pecar y fallar, era mejor que la cortaras, porque más vale entrar tuerto o entrar manco al cielo que llegar e irnos nosotros al infierno. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que nosotros tenemos ciertas situaciones que demandan cirugía. Hay cosas que tienes que cortar en tu vida. Hay cosas con las cuales no puedes estar consintiendo en tu vida. El pecado es como una especie de gangrena en nosotros y es necesario, donde salió, amputar. ¿Qué son las cosas que tú tienes? ¿Qué es aquello que te está atrayendo? ¿Qué es aquello que no te permite que puedas tener una verdadera comunión con Dios, sino que quieres caminar en dos aguas? Quieres estar con un camino en la fe y con otro camino fuera de ella. ¿Qué es lo que tienes que cortar y lo que tienes que hacer? Bueno,
Justamente toda esta proyección de un juicio eterno, toda esta proyección de un infierno, está allí para recordarte que todos nuestros actos tienen consecuencias. Dios no quiere que te autoexcluyas. Dios quiere que tú puedas seguirlo a Él. Y al final, entonces, aquellos que le han seguido van a ver la gloria de Dios. Por eso el asunto es por fe. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros agradamos a Dios porque creemos que hay un juicio final. Y tenemos que vivir de tal manera, preparándonos para que cuando lleguemos a ese juicio, seamos encontrados lavados por la sangre del Cordero. No simplemente en una ilusión religiosa y en una situación hipócrita con nosotros mismos, sino verdaderos para la gloria de Dios. Para concluir, mi hermano, al final habrá dos clases de personas. Aquellos que decían, Señor mío, Dios mío, que se haga tu voluntad en mi vida. Y las otras personas serán aquellas a los que Dios le diga a ellos que se haga la voluntad como tú has decidido. Tú decides cómo vas a vivir. El infierno no es para tenerle miedo, es para que revisemos cómo estamos caminando día a día en esta tierra. El Señor no te está amenazando. El Señor te está anticipando cómo serán las cosas al final. Tú decides cómo quieres que sea tu final. Es increíble e interesante lo que nuestro Dios hace por nosotros. Ese es el verdadero valor que tiene tu libre albedrío. Tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Padre bueno, gracias te doy por la vida. Gracias te doy por este momento. Gracias por el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias porque realmente es inquietante, Señor, que tú, Jesús, le predicaras del infierno a aquellas personas religiosas en el Sermón del Monte, en aquellos 7 ayes a los escribas y fariseos hipócritas. Y les hablaste justamente que eran como una especie de víboras que querían correr y salvarse de las llamas del infierno. Pero sus vidas han sido completamente contrarias a lo que Dios quería, porque se habían olvidado del amor y la misericordia. Tal vez a veces nosotros hoy pensamos que por hacer una cosa buena, simplemente vamos a ocultar todas las cosas malas que hemos hecho. A veces pensamos que tal vez por llevar un diezmo a un determinado lugar, con eso nos ganamos un puesto en el cielo. Ayúdanos, Señor, a entender que no hay dinero que pueda comprar la entrada, Señor, al reino de los cielos. Solo a través de ser lavados, a través de ser llenos del perdón de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, que podamos mirar, Señor, que somos nosotros los que determinamos y proyectamos hacia el final, cuando realmente pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Que somos tan ciegos, somos tan miopes que no sabemos qué pueda pasar mañana, aún pudiendo tener la Biblia en la mano. Pero solo tú, Señor, con tu Espíritu, nos puedes guiar a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Como dice tu palabra, que podamos crecer a la medida de la estatura de Cristo. Que cada día podamos nosotros esforzarnos en ser como Él para la gloria de tu nombre. Pero más que nada no lo hacemos porque temamos al infierno. Lo hacemos, Señor, porque te amamos y porque queremos ser gratos a tu corazón. Por eso te pido, Señor, que bendigas a este pueblo. Por eso te pido, Señor, que esta palabra recorra el mundo. Que mis hermanos que la escuchan la puedan compartir con sus amigos, con todas las personas que puedan conocer. Porque es tiempo que nosotros miremos a cuán verdaderamente responsables o cómo estamos viviendo de manera responsable. Cuán responsables estamos siendo con la vida que el Señor nos ha otorgado. No vivimos simplemente por temor a un infierno. Vivimos por amor a Cristo. Vivimos por amor al que nos amó primero
Vivimos en Él, por Él y para Él. En tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas, colocamos esta semana que hoy comienza. Bendícenos, Padre. Oh Dios amado, bendícenos en todo lo que tenemos que llevar a cabo. Colocamos nuestras familias en tus manos pidiéndote que tú las guardes. Que podamos decir, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te doy, mi Señor, por esta grande oportunidad, por mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, prospéralos, pero sobre todo despiértalos a la responsabilidad de la vida que están viviendo. Que puedan recordar que siempre los atractivos del pecado son deliciosos, pero las consecuencias son amargas y provocan lloro y crujir de dientes. Gracias te doy, Jesús. Gracias te damos y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado, es mi intención y mi deseo de que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Hemos orado y predicado la palabra en el nombre de Jesús. Y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero, mi hermano, que toda esta semana puedas estar reflexionando en esta palabra. Que el Señor te bendiga grandemente. Comparte este video con la mayor cantidad de personas posibles. Y recuerda, tú eres responsable al final. Que el Señor nos bendiga. Amado, hasta siempre. Bendiciones. Dios te guarde.